Buenos días, Iglesia del Señor. ¿Cómo han amanecido? Me alegra grandemente, bendito sea el nombre del Señor, porque Él es bueno, especial, misericordioso, generoso y todopoderoso para con cada una de nuestras vidas. Amén. Por ello le damos a Dios toda alabanza, toda honra, toda adoración y exaltación. Amén. Bien, hermanos, vamos a recordar la palabra de ayer. No vayan a mirar apunte porque es que esta está fresquita. ¿Usted se acuerda qué comió ayer para acostarse? ¿Qué comieron? A ver, díganme algunas tres. Empanadas, arepa, huevo, café en leche, muy bien. Entonces trate de no mirar. Dígame en cuáles fueron las tres decisiones, convicciones, las cuatro decisiones, convicciones o características por las cuales Daniel estuvo seguro que Dios le daba la victoria. Por favor. Los jóvenes no, porque los jóvenes han venido estudiando a Daniel, se lo están tragando completo, bendito sea el nombre del Señor. Entonces quiero, de los que asistieron al culto, ¿cuáles fueron las cuatro características, las cuatro convicciones en Daniel por las cuales estuvo seguro que Dios le daba la victoria? Confianza en Dios. Confió en que Dios era el Dios verdadero. Muy bien. Por acá, a ver. Eso trae bendición a nuestra vida. Muy bien, tenía una excelente relación con Dios. No descuidó su relación con Dios. Por acá, tercera. No, la confianza. ¿De qué? A ver, arreglemos la palabra temor. La cuarta, a ver. ¿Cómo? ¿No tenía duda? Yo creo que algunos de ustedes tienen mucha duda, santo el nombre del Señor. ¿Hay alguien que me puede decir las cuatro? ¿Te pare con lo que empiece a decir las cuatro? Bueno, le vamos a permitir a un joven, a ver, quién lo recuerde eso. Vea cuán importante es venir al templo con la idea de escuchar, atender y meditar en lo que Dios nos tiene a nosotros. El miércoles, el jueves, ¿de qué trató la palabra? Del Salmo 26. ¿De qué nos habla el Salmo 26? De la integridad del adorador, del hombre, de la mujer de Dios. La integridad nos permite poder entrar a Dios como por entre un tubo. No hay nada que nos impida pedirle, rogarle, amado hermano, a Dios algo respecto con nuestra vida, porque el ser íntegros nos hace estar sencillamente cerca y perdóneme en el alma de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Recuerdan qué pasos no debemos hacer para conservar la integridad? Algunos, dígame, no participar de las obras de las tinieblas, no pegarnos a este mundo, andar sin chicle en los pies, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo, amor? No debemos alimentar la codicia. ¿Qué decía hermana Diana? Tremendo, la hermana dice no juntarnos y me señala a toda la congregación. Dice no juntarnos con la palabra, ay, santo es el nombre de Dios, Padre Celestial. ¿Qué cosas debemos hacer como personas íntegras que somos? Mantener la pureza delante de Dios. Ser fieles testigos proclamadores de lo que es y hace Dios. ¿Qué más? Ser obediente, ser lleno del Espíritu Santo y conservar nuestro cuerpo como morada del Espíritu Santo. La fundamental, esa es la última, sin la cual no podemos llevar las otras. Razón por la que debe ser la primera. Yo la dejé en la lista de las últimas, pero les expliqué que sin esa no podemos cumplir ninguna de las otras. Ser agradecidos, ser personas de oración, bendito sea el nombre de Jesús. Muy bien, excelente hermanos, ya estamos mejorando, alabado sea el nombre de Dios. Parece que nos está dando Alzheimer, recordemos más lo viejo que lo reciente. El domingo pasado, ¿sobre qué hablamos? A ver, bendito el nombre del Señor. Ay, no, no es Alzheimer. Uh -huh. Muy bien.
Otra persona, ¿qué versículo utilizamos? Yo les dije que íbamos a mirar durante un tiempo el temario de la Biblia como luz para nuestra vida, hermano, utilizando solo versículos. El domingo pasado, ¿qué versículo utilizamos? Otra persona. Por ahí atrás. Hermano hizo que le había dado tos para no poder contestar. 9, 10 y 11. 9, 10 y 11. Tuvimos, ¿cómo? No. Miramos el Salmo 1, el versículo 9. Y para mirar el cómo poder mantener nuestro camino limpio, buscando al Señor, está del 10 al 16. Muy bien. Sí, estoy hablando del Salmo 119, por supuesto. Qué bien. Bueno, pero vea, ay Dios del cielo y Dios de la tierra. Dios es grandemente bueno. Amén. Vamos en este momento a orar. Pero antes de orar, cuénteme, ¿meditaron esta semana en lo que el Señor nos dio el domingo? ¿Quiénes meditaron honestamente y lo aplicaron? Vuelvo y les digo, ese es el problema, de que su vida espiritual no avance. Ese es el problema o la razón de que su vida espiritual no avance. Miramos que debemos, hermanos, leer o escuchar la palabra, debemos estudiarla, debemos meditarla, debemos reverenciarla, debemos memorizarla y debemos compartirla. Aplicarla a nuestra vida para luego compartirla. Bendito sea el nombre del Señor. Tengamos eso presente, hermano, y eso nos bendice en gran manera. Bendito sea el nombre de Jesús. Fui esta semana a hacer una diligencia a cuestión de la salud y bueno, el taxista, no sé qué, presentó por aquí en las villas y entonces yo le dije, recordé el texto y le dije, sin la guianza de la palabra de Dios, ningún ser humano puede guardar su camino de estas iniquidades o de estas maldades. Me miró de rojo, ¿usted es evangélico? Entonces le dije, soy cristiano amante de la Biblia, la palabra de Dios. No hay día que no la lea y la medite. Y le dije el versículo 9 del Salmo 119, nos dice, ¿con qué limpiará el temeroso su camino delante de Dios? Con guardar, con obedecer la palabra. Y lo miré y le dije, ¿usted cree que eso hacemos nosotros? Dijo, no, nadie. No, eso no es cierto. Eso que vimos ahí, le dije, claro, es por no guardar la palabra del Señor, pero en la tierra hay muchas personas que amamos la palabra del Señor. Yo no le dije que le guardamos, que amamos la palabra del Señor. Le dije, si no, ya el mundo había sido destruido empezando por Colombia. Pero es aquellos que se dan a meditar, a estudiar, a guardar la palabra del Señor en su vida, que hace que sus oraciones lleguen al cielo y seamos protegidos por la misericordia de Dios. Dijo, ¿será que sí? Le dije, sí, señor. Le dije, ¿usted en su familia no tuvo a su mami, su papi, su nona, un familiar que usted sabía que siempre oraba por usted? Dijo, ah, no, eso sí. Le dije, ¿por qué cree que le va bien en su trabajo? Cuando ha tenido accidentes, cuando no sé si los haya tenido, ¿por qué cree? Porque hay personas que han orado por su vida y lo mantiene delante del Señor. Y esa oración se oye delante de Dios. Y fue rico el compartir con la palabra del Señor. Y precisamente hay una tarjetica donde habla de lo que es la Biblia en nosotros. Le dije, mire, esto es palabra del Señor, se la voy a regalar. Compártalo con su familia y verá que usted entenderá que sí podemos agradar a Dios. Fue rico y al terminar a ir a cancelarle, me dijo él, ¿usted se atrevería a orar por mí? Me dijo él, ¿usted se atrevería a orar por mí? Le dije, claro, con mucho gusto. La Biblia nos dice, oremos los unos por los otros. ¿Cuál es su petición? Me dijo que yo he de ser tan malo, porque es que yo soy malo. Le dije, tiene la solución. Cree en Jesucristo y acéptelo como su rescatador y el que te salva de esa vida de iniquidad. Listo, te voy a orar. Y lo oré y fue rico y al final me dijo, no me debes nada. Dije, no, no, usted me hizo una carrera. Dijo, no, 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 ya me la pagó. Le dije, bueno, entonces que el Señor lo bendiga y le recompense y que se pueda acercar al Señor. Entonces, uno mira, hermano, sí, hay mucha gente abierta y necesitada de Dios. Es nosotros los que tenemos que hablar, pero hablar lo que vivimos. Hablar de aquello que la pasamos meditando para que ella se convierta en fruto en nuestra vida en el momento de exponerlo. Amén. Entonces, hermano, dígase a sí mismo, debo cambiar mi posición frente a la palabra de Dios. Debo leerla o escucharla, debo estudiarla,
debo meditarla, debo reverenciarla, debo vivirla, debo memorizarla y debo compartirla. Amén y amén. Haga ese propósito todas las mañanas hasta que eso se haga vital realidad en su vida. Amén. Yo en mi devocional, usted sabe que les comparto una palabra, pero yo saco una rema de ese devocional para mí, para mí. Y yo le digo al Señor, esta palabra hoy la voy a compartir con el que encuentre. Esta que me ha hablado, la voy a compartir en este día. Y yo salgo y listo, la comparto. Es cuestión de determinación, como miramos anoche en Daniel. Amén. Si nosotros lo hacemos así, estamos seguros de la victoria de Dios con nuestra vida. Bien, vamos a abrir el Salmo 119, versículo 1 al 8. 119, 1 al 8. Ahorita continuamos con el repaso. Gracias, Señor. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Las damas leen el versículo 1 y los caballeros el versículo 2. Dama desde que sepa leer hasta que si ya no sepa leer. Y caballero lo mismo. 1, 2 y 3. Uy. Señor, en este momento estamos delante de ti, de tu preciosa y maravillosa palabra. Tan hermoso que leerla con ganas, leerla con entendimiento, leerla, Padre, con propósito, leerla con decisión, Señor, y convicción. Te doy gracias, Señor, porque ella siempre es y será luz y vida, Padre, a nuestra alma, a nuestro caminar por esta tierra. Alabamos tu santo nombre y te exaltamos porque en este momento nos da el privilegio, Señor, de venir con esa alma sedienta, con esa mente abierta, Padre celestial, para adquirir consejos, sabiduría, entendimiento, Padre, y para ser felices en la aplicación de ella a nuestra vida. En el nombre todopoderoso de Jesús, tu Espíritu Santo guíe, use mi vida para tu honra, tu alabanza, edificación de esta iglesia que tú has comprado con tu sangre. Oh, amado Señor, y bendición y edificación, pero también salvación de aquellos que nos oyen, Señor, a lo largo y alcance de estas redes sociales. En el nombre todopoderoso, bendito y amado de Jesús, su santo Hijo, con acción de gracias. Amén y amén. Alabado sea el nombre de Dios. Antes de continuar con el repaso, voy a continuar con el breve resumen sobre, amado hermano, el contenido de la Biblia. El domingo pasado les di sobre el Antiguo Testamento, hoy me meto al Nuevo Testamento. Entonces, después de que el Antiguo Testamento fue completado, hubo 400 años de silencio, durante los cuales Dios no habló ni inspiró escritura alguna. Eso es importante saberlo. Este silencio terminó con la llegada de Juan el Bautista, anunciando que el Señor Salvador prometido había venido. Aleluya, y que estaba detrás de él. El Nuevo Testamento registra el resto de la historia desde el nacimiento de Cristo hasta la culminación de toda la historia y el estado final eterno. Los dos testamentos entonces van desde la creación hasta la consumación, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Mientras que los 39 libros del Antiguo Testamento se enfocan en la historia de Israel y en la promesa del Salvador que estaba por venir, los 27 libros del Nuevo Testamento se enfocan en la persona de Cristo y establecimiento de la iglesia. Los 4 evangelios registran el nacimiento, vida, el ministerio, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el centro del plan de redención de Dios. Cada uno de los 4 escritores presenta a Jesús bajo una luz única. Mateo, como Jesús, el rey de los judíos, que fue rechazado por sus propios compatriotas. Marcos, Jesús, el siervo de Dios, que atiende las necesidades de la gente. Lucas, Jesús es el Hijo del Hombre, el Salvador de todos. Juan, Jesús es el Hijo de Dios, en quien debemos creer para la vida eterna. Cada uno de los 4 evangelios ve el acontecimiento más grande y más importante de la historia, la venida del Hijo del Dios hombre Jesucristo desde una perspectiva diferente. Mateo lo ve a través de la perspectiva de su reino, Marcos a través de su servicio como siervo, Lucas a través de la perspectiva de su naturaleza humana y
hijo de hombre, y Juan a través de su deidad, hijo de Dios, alabado sea el nombre del Señor. El libro de los Hechos narra la historia del efecto de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. El Señor Salvador, dicha historia va desde su ascensión, la venida consecuente del Espíritu Santo, hasta el nacimiento de la iglesia a lo largo de los primeros años de la predicación del Evangelio llevada a cabo por los apóstoles y los primeros cristianos. Hechos registra el establecimiento de la iglesia en Judea, Samaria y en el Imperio Romano. Las 21 epístolas fueron escritas a iglesias o a personas para explicarle el significado de la persona y obra del Señor Jesucristo con sus implicaciones para la vida y testimonio hasta que Él regrese. Alabado sea el nombre del Señor. Están organizadas en 13 escritas por el apóstol Pablo, la epístola a los hebreos que no conocemos su autor y 7 pastorales. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El Nuevo Testamento termina con el libro de Apocalipsis, el cual comienza con un cuadro de la época actual de la iglesia de entonces y culmina con el regreso de Cristo para establecer su reino terrenal, trayendo juicio sobre los impíos y gloria y bendición sobre los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Hay pocos creyentes aquí. Después del reino milenario del Señor Salvador se llevará a cabo el último juicio que conduce al estado eterno. Todos los creyentes de la historia entrarán en la gloria eterna definitiva, aleluya, preparada para ellos. Mi hermano, los creyentes. Y todos los impíos, incrédulos y rebeldes son enviados al lago de fuego, donde vivirán torturados eternamente. El Señor tenga misericordia. Y usted que no es creyente y se convierta en creyente. Gloria sea a Dios. Para entender la Biblia es esencial comprender el flujo de esta historia desde la creación hasta la consumación. También es crucial mantener en mente el tema unificador de la Escritura. El tema principal que se explica a lo largo de toda la Biblia es el siguiente: Dios, para su propia gloria, ha determinado crear y reunir para sí a un pueblo, Israel, y establecer o formar a la iglesia para que sean los súbditos de su reino eterno, para adorarlo, honrarlo y servirlo para siempre, y a través de quienes Él desplegará su sabiduría, poder, misericordia, gracia y gloria. Aleluya. Para reunir a sus escogidos, Dios debe redimirlos del pecado. O sea, para ser parte de los escogidos de Dios, sea en el contexto del Antiguo Testamento, Israel, o en el contexto del Nuevo Testamento, la iglesia o el pueblo gentil. Entonces, la Biblia revela el plan de Dios para esta redención desde su inicio en la eternidad pasada hasta su término en la eternidad futura. Los pactos, las promesas y las épocas son todo secundario al plan singular y continuo de la redención. Nada que aumenta en los creyentes. Hoy vamos a mirar el temeroso, el versículo, los versículos 3, hoy 1 a 2, pero yo les dije que les iba a hablar por versículo, entonces lo señalamos para los que toman apunte como el tercero. El temeroso es bendecido y feliz porque obedece la palabra de vida. El temeroso es bendecido y feliz porque obedece la palabra de vida. Sin que miren apunte, ¿cuál fue el primer tema del Salmo 119, versículo 105? ¿Cómo? ¿Cuál fue? Al temeroso. Muy bien. La palabra de Dios es luz, guía y vida al temeroso. Bendito sea el nombre del Señor. Y el que miramos el domingo pasado, basado en el versículo 9. Muy bien. El temeroso debe atesorar, guardar la palabra. Está cerquitica para mantener limpio su camino o su caminar en esta tierra. Por eso les dije, ¿cuánto lo practicaron esta semana? Porque si no lo practicamos, vamos a seguir lo mismo y nuestro caminar en el Señor no va a dar pasos de bien, no va a dar pasos de mejoría. Y esos pasos de mejoría es solamente para santificación, bendición y fruto de su propia vida como creyente. Bendito sea el nombre del Señor. Como les digo, vamos a mirar el temeroso es bendecido y feliz porque obedece la palabra de vida. Hoy quiero mirar mediante unos versículos que respaldan ese tema, hermano, ¿por qué como temerosos el guardar la Biblia nos hace feliz? En la porción que hoy leímos de la palabra del Señor, que fue el versículo ¿cuál a cuál? Sí, la que leyó la hermana Kelly. 41, 41 o 46. Y si tiene 8 versículos cada párrafo del Salmo 119,
quiero hacerles esta pregunta. Si el tema de hoy, el temeroso es bendecido y feliz porque obedece la palabra de Dios. En esos 8 versículos hay un versículo que nos da la razón por qué el temeroso o el guardar la palabra del Señor nos hace felices. ¿Quién me dice cuál es? Pueden mirarlo. ¿Quién me dice cuál es? Lo pueden mirar. Bendito es el nombre de Jesús. Voy a contar hasta 7. Ya llevan 5 versículos leídos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No lo dieron. El 47. ¿Qué nos dice el 47? Ese no es, pero tiene que ver. Dice que él se regocija en los mandamientos, en atender la palabra del Señor, porque los ama. Los ama. Esa es una de las razones por las cuales nosotros debemos estudiar la palabra, meditar en la palabra, guardar la palabra y compartir la palabra, porque la amamos y amamos al Señor de la palabra. Pero una razón que nos da por la cual nosotros somos felices al guardar la palabra. Muy bien, el 45. Miremos qué nos dice el 45. ¿Quién en libertad no anda feliz? ¿Sabe qué está diciendo el salmista? Él vivía regocijado y feliz porque el guardar la palabra del Señor le permitía vivir, andar y disfrutar la plena libertad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y usted sabe que antes de venir a Jesús, usted vivía encarcelado como yo. Vivíamos oprimidos, vivíamos atados. Pero Cristo dice claramente de Isaías 60, amado hermano, y allí en el Evangelio de Lucas 4, que Él vino a libertad a los cautivos, a libertad a los cautivos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos de ustedes han gustado de esa libertad? Por eso debe vivir feliz. Vamos a leer todo el versículo para que encontremos el sentido. 1, 2 y 3. ¿Y por qué? Y andaré en libertad porque guardé sus mandamientos. Pero hoy lo aplicamos. Señor, yo me deleito andar en libertad porque guardo tus mandamientos, porque obedezco tus mandamientos. Si no los guarda, pues no vives en libertad. Por eso a rato se aburre, a rato se desespera, a rato se angustia, a rato como que sea volver al mundo, a rato como que se circuncisión. Pero cuando guardamos la palabra del Señor, solo su vida debe disfrutar de libertad, porque eso es lo que trae la vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos liberta por medio de la obra de Jesús y en la obediencia de la palabra del Señor. Pues la palabra cada día va completando esa purificación, esa santificación. Amado hermano, que Jesús un día comenzó en nuestra vida con su obra redentora. Mire, eso es estudiar un versículo. Eso es estudiar una palabra del Señor en el contexto de toda la Escritura. Primero del contexto donde está y segundo de toda la Escritura. Alabado sea el nombre de Dios. No es que el man se le antojó escribir eso. No, toda la Biblia lo respalda. ¿Cuántos alaban a Dios? Y ojalá tengan presente el resumen que estoy presentándoles sobre la Biblia, porque eso es lo que nos muestra. Entonces hoy, el temeroso es bendecido y feliz porque obedece la palabra de vida. Versículo 1 y 2 nos fundamentamos, pero lo unimos como un solo versículo. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Dios, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el alma le buscan. Alabado sea el nombre del Señor. Léanlo ustedes, 1, 2 y 3. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Dios, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el alma le buscan. Resúmeme brevemente lo que dicen los 2 versículos. Por acá. Nada, por acá. Así es sencillo. Feliz, 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 feliz. El que se deleita en guardar, en atender, en obedecer. Le dijo Milcháes a la esposa, qué inteligente eres, hija. Qué sabia, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Mire, hermano, es difícil interpretar eso. Observe el texto. Obsérvelo si está ahí. Bienaventurado, feliz. Usted sabe que bienaventurado es feliz, 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 feliz. Feliz. Felices los perfectos. En su posición de cristiano, ¿quién es el que a la luz de la Biblia es conocido como perfecto delante de Dios? Primera pregunta para interpretar el texto correctamente. ¿Quién a la luz de la Biblia es conocido como perfecto delante de Dios? En nuestro contexto, no del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento, el que ha aceptado a Jesús como su Señor y obedece su palabra. En la luz del Antiguo Testamento, el que ha creído en Dios y guarda sus mandamientos.
Amén. ¿Qué sigue diciendo el texto? Andar en la ley, guardar los mandamientos del Señor, equivale a lo mismo. Es un paralelismo sinónimo, bendito sea el nombre del Señor, que hallamos en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que dijo Dianita? A ver, ¿quién me acuerda cómo dijo Dianita el resumen del texto? De los dos textos. ¿Qué es súper feliz quién? Ahora la segunda pregunta aplicativa. ¿Usted es de los que guarda la palabra de Dios? No me responda, pero respóndaselo. ¿Usted es de aquellos que guardan la palabra de Dios? Si eres de ellos, déjeme decirle, tienes que vivir muy feliz y no lo puede ocultar. Pero si no eres de ellos, no puede mostrar la verdadera felicidad. Sino mostrar la felicidad del payaso cuando está en circo. En momentos aquí me conviene. Pero llega a su vida cotidiana. Pero es mi anhelo de pastor que seas feliz, porque amas a Dios, amas su palabra y obedece la palabra, como hoy lo vamos a ver. Amén. Objetivo. El primer objetivo era para las dos primeras reflexiones de los dos versículos, 105 y el versículo 9. El objetivo de hoy, conocer las razones por las que el creyente, al obedecer la palabra, le llevan a ser feliz en medio del mundo impío y en tinieblas. Conocer las razones por las que el creyente, al obedecer la palabra, le llevan a ser feliz en medio del mundo impío y en tinieblas. Una vez le pregunté a un hermano, hermano, cuénteme, yo a usted en la calle no lo veo de mal genio, no lo veo frente arrugado, no lo veo de carácter fuerte, pero cuando viene al culto lo veo con esas características. De una vez me interpretó como mal o se dolió, no sé. Lo que pasa, pastor, es que usted no vive lo que yo vivo en mi trabajo diariamente. Le dije, pero cálmase, cálmese, yo no le estoy diciendo eso. Lo que pasa es que yo soy curioso y yo detallo y yo miro y como pastor tengo que conocer a las ovejas. Y quería saber eso. ¿Por qué usted cuando llega al templo viene con ese carácter, con ese mal genio, con ese mal humor? Y yo en la calle me lo encuentro, hermano, y usted sonriente, usted... Entonces me comentó la vida que él vivía. Entonces le dije, hermano, aplique la Biblia a su vida en medio de esos momentos y va a ver que usted puede acercarse a la casa del Señor, como dice el Salmo 100, que nos dice, entrad y... Aleluya. Usted cuando está cantando alabanza no está... a no ser que cante esta canción. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Ese sí tiene razón de que lo cante así. ¿Ah? Pero, ay, gozo, gozo, ¿qué tal cantar? Ay, gozo, gozo, gozo en la presencia del Señor. No, ay, gozo, gozo, gozo en la presencia del Señor, cantando, aleluya, amén. Alabado sea el nombre del Señor, porque guardamos la palabra, porque nos esmeramos en obedecer la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Así es que cuando vea a su cónyuge como con ese cejas fruncidas, como que no, genio, como que no me hable, como que pasa y tumba con el viento. Ore a Dios, ore a Dios, ore al Señor, sígame poniendo atención, oren al Señor y dígale, cógele para el pescuecito, algún cosilla, el gancho, no sé, un tinto, un caramelo, lo que sea, y dígale, amor, ¿por qué está hoy así? ¿Qué le ha pasado? ¿Así cómo? Como malhumorado, malhumorada, ¿qué vas? Y listo, es el momento de orar por él y por ella. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, ahora sí entramos. Entonces el temeroso es bendecido y feliz porque obedece la palabra de vida. Objetivo, conocer las razones por las que el creyente al obedecer la palabra le llevan a ser feliz en medio del mundo impío y en tiniebla. Voy a dar por lo menos 15 razones. Hay muchas más, pero las estoy sacando, hermano, con la idea de que usted entienda que si usted es amante lector, amante estudioso, amante meditador y amante memorizador y practicador de la palabra, la reverencia mediante la vida y felicidad que vives. Un solo amén. Se me hermanos los creyentes por completo. Santo es el nombre de Dios. En el contexto del pasaje, la palabra bienaventurado, se lo dije hace un año, se refiere a una condición de felicidad y gozo profundo que proviene de vivir en armonía con Dios al seguir sus mandamientos. En la Biblia encuentra muchos términos bienaventurados, pero en el contexto de este pasaje del Salmo, amado hermano, la palabra bienaventurado se refiere a una condición de felicidad y gozo profundo que proviene de vivir en armonía con Dios y su palabra al obedecer o acatar sus mandamientos. Amén. ¿Qué cónyuge no vive feliz porque agrada a su cónyuge? ¿Hay algún cónyuge que no vive feliz porque agrada a su cónyuge? Eso quiere decir que está bajo presión casado a esa persona. Si no vive feliz porque agrada a su cónyuge, que está bajo presión. Y tiene que sí hacerlo.
Pero si usted como cónyuge vive feliz porque agrada a su cónyuge, demuestra que está en perfecta libertad viviendo con esa persona. Pues se unió con él o con ella con el fin de agradarlo y hacerlo feliz y ser feliz con él. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no nos coge un revólver, el Señor no nos coge un puñal, amado hermano, de dos pilos para decir sí o sí eres feliz. Me agrada, sí me agrada, sí me agrada, porque me agrada. No, Dios te ha hecho libre mediante tu palabra y la obra de Jesús para que usted libremente agrade al Señor. ¿Y cómo lo agrada? Obedeciendo su palabra. Amén. ¿Se acuerdan las palabras que el sacerdote Samuel le dio a Saúl cuando Saúl obró necia e insensatamente? ¿Se acuerdan? ¿Se agrada a Dios en qué? Yo, se me fue la palabra, parafraseo ese versículo. ¿Se agrada a Dios más en los sacrificios en que se obedezca su palabra? No. Dios se agrada más en que se le obedezca que querer presentarle sacrificio. Hay un hermano que está diciendo, tenga cuidado con lo que dice, pastor, tenga cuidado. Pero yo lo amo. Gloria sea al Señor. Tengan presente el contexto de bienaventurado en este salmo. Hoy vamos a meditar el por qué el caminar y guardar la palabra de Dios hace que el creyente temeroso sea altamente feliz o bienaventurado. Les pregunto, ¿me pueden dar algunas respuestas por qué? Ya les di un ejemplo con el versículo 45 del Salmo 119. ¿Cómo? Porque la palabra ministra paz a nuestra vida. Otras razones por las cuales el que practica, obedece la escritura puede ser feliz. A ver, quiero escuchar unas varias. Por aquí por lo menos bajando 4 y por aquí bajando 4. La primera porque no me voy a repetir el versículo 45 porque ese fue el ejemplo que le dejé. ¿Cómo? Nos da confianza en el Señor, o sea, seguridad. Bien, por aquí va uno y uno. ¿Cuál es la pregunta que estoy haciendo? ¿Cómo? Nos ministra paz. ¿Usted qué es lo que me dijo? Paz, ¿cierto? Esa ya está dicha. Por acá entonces. ¿Cómo, hermana? Ya. Fortalece nuestra vida en tiempo de dificultad. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras piensan más, quiero hacer una observación. Yo quiero decirles, hermano, tenga presente usted como oyente, lector, practicante, memorizante de esta palabra del Señor, que todo lo que pasa en el entorno de su vida como creyente, yo sé que al inconverso también, pero como creyente, enfatizo, hermano, está programado desde antes de la fundación del mundo, incluyendo tentaciones, incluyendo pruebas, incluyendo momentos de gozo, incluyendo momentos de tristeza, incluyendo momentos de felicidad, amados hermanos, y incluyendo toda clase de vicisitud que enfrente su vida. ¿Por qué digo esto? No tenemos que echarle toda la culpa a Satanás. Cuando nosotros nos convertimos, está Leonidas, perdone que lo mencione, de pronto Milton alcanzó y Belinda, Merceditas, perdón los demás que no los mencione. Cuando nos convertimos, todo era fanatismo. Todo era fanatismo. Y hermano, todo era el diablo. Y el diablo, y el diablo, se me regó la leche. El diablo, fui a orinar y se me salió el chichi antes de tiempo. El diablo, fui a abrir la puerta y se me machucó el dedo. El diablo. Hermano, que resulta que fui a pagar y no tenía plata. El diablo. Y todo era el diablo y el diablo. La vida de Jesús estaba enmarcada, desde antes de los siglos, amado hermano, y ello incluía el que Satanás lo tentara. ¿Sí o no? La vida de Job estaba enmarcada desde antes de los siglos, comprendiendo que Satanás lo tentara, pero que Dios lo probara. Amén. ¿Alguna vez mencionó Job a Satanás en su largo tiempo de prueba? ¿Alguna vez Job honró a Satanás con pronunciarlo con sus labios? Siempre dependió, alabó, habló y reclamó a Dios. Yo le di gracias a Dios cuando salimos de esa esclavitud del fanatismo. Todo era Satanás, y se honraba más a Satanás que a Dios. Su vida está enmarcada en el plano de Dios.
usted, para la honra del Señor y con mucha humildad lo digo, nunca he visto ni en medio de la prueba de mi esposa, ni en medio de mi prueba, ni en medio de las pruebas con mis hijos, de yo mencionar a Satanás. Porque he entendido que eso hace parte de la voluntad de Dios con mi vida, con mi esposa, con mis hijos, con mi familia. Lo mismo que pasa con la iglesia. Oh, santo es el nombre del Señor. Su vida como creyente nunca está bajo el descontrol de Dios. Siempre está bajo el perfecto control, cuidado, ternura, amor de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Anoche tratábamos de aprender sobre eso. Siempre darle gracias a Dios, siempre alabar a Dios y siempre exaltar a Dios como lo hicieron los tres amigos de Daniel y como lo hizo Daniel. Sepa, oh Dios, que al Dios a quien servimos nos librará. Pero si no lo hace, entiéndalo también que no vamos a dejar de adorarlo a Él, de agradecerle a Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Y llega el Señor, rey, amados hermanos de Babilonia, después de tener una noche de desvelo, de tormento por la decisión que había tomado, llega y dice: oh Daniel, el Dios a quien tú sirves, has podido librarse de la jeta de los leones. Voy a alabar a Dios, voy a exaltar a Dios, porque es el único Dios verdadero. Alabado sea el nombre de Dios. Ni siquiera ese impío dijo que era el diablo, ni que lo había librado de las garras del diablo. No, pero nosotros religiosamente y con mucho respeto lo hago, pero la idea es edificarnos, hermanos, a la luz de la palabra. No tenemos por qué mencionar a Satanás. El apóstol Pablo, en el primer capítulo a los Romanos, dice que él se propuso ir a visitar a Roma, pero el diablo los estorbó. Punto. No más. Dios, dependiendo y conociendo, dependiendo de su fe, de su fidelidad y conociéndote a ti, puede permitir que el diablo se atraviese en el camino suyo. Pero Dios sabe quién es usted, que le da la honra a Dios frente al mismo diablo. ¿Qué hizo el arcángel Gabriel frente al ataque satánico por el cuerpo de Moisés? El Señor te reprenda, alabado sea el nombre de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer y expresar cuando somos conscientes a verdad 100% que lo que me está pasando, lo que me está sucediendo es un ataque o una obra tentativa de Satanás. El Señor te reprenda, alabado sea el nombre de Dios, porque yo pertenezco a Él y a Él solo le doy la alabanza y la gratitud. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Ojalá lo aprendamos, iglesia. ¿Acordaron los otros? Ya, confianza ya está. Milton. Porque la dirección o la luz de la palabra del Señor nos separa del camino de las tinieblas o del mal, de la iniquidad. Muy bien, excelente. ¿Por allá? Nos guarda de caer en tentaciones. Muy bien. Por lo menos entrar en pleito con el vecino que llegó y me tumbó el palo que era mío, o que llegó y me atravesó un palo en la entrada de mi casa y no lo quita. En vez de pleitear con él: oye vecino, hágame el favor y me retira de... No, señor, es que la entrada a mi casa. Solo le pido el favor, que haga el favor y me lo limpie. En vez de entrar en contienda y seguir la rienda de la tentación. ¿Cierto que es fácil? El asunto es estar centrado en esto, en la palabra de Dios, en la palabra del Señor. Hace poco una persona me hizo esta pregunta: pastor, ¿usted por qué aprecia a fulano de tal si le hizo este daño? Le dije: yo me esfuerzo a obedecer la Biblia, sin importar las circunstancias que viva. Y la Biblia me dice que ame aún a mis enemigos, y enemigo el que me hace daño. Y él está en esa bolsa, le dije. Pero eso no me lleva a odiarlo, a fastidiarlo, a irrespetarlo, sino a amarlo. Le salieron lágrimas en sus ojos a la persona. Y me dijo lo que muchos dicen: eso es difícil. Le dije: si amas a Dios y amas su palabra, no te será difícil. Si estás en la iglesia por religiosidad, siempre te será difícil todo lo que la Biblia te diga. Pero si estás en la iglesia porque estás convencido que Cristo te perdonó, que Cristo te redimió, aleluya, será un deleite creer y seguir lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces hoy vamos a meditar el por qué el caminar y guardar la palabra de Dios hace que el creyente temeroso sea enteramente feliz. Solo tengo 30 minutos. Bueno o bienaventurado. Primero, llegaré hasta donde alcancemos. Primero, porque la obediencia a la luz y enseñanza de ella limpia, endereza y perfecciona nuestro caminar delante de Dios. Versículo 1, que es el que estamos mirando. ¿Qué nos dice cómo?
Entonces, primero porque la obediencia a la luz y enseñanza de ella limpia, endereza y perfecciona nuestro camino delante de Dios. A la luz de la Biblia, ¿quién se conoce como perfecto? El que está en Cristo y obedece su palabra. Entonces dice, bienaventurados los perfectos de camino. Paráfrasis, los que obedecen la palabra del Señor, la cual nos limpia, como miramos el domingo pasado. Amén. Porque andan en la dirección de la ley del Señor y no en sus caprichos, no en sus razonamientos, no en sus deseos, sino a la luz de la enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Segundo, somos bienaventurados porque al guardar y aplicar su doctrina a nuestra vida, nos aleja de la iniquidad, de la maldad que a Dios no le agrada. Versículo 3. Ahora unamos el 1, el 2 y el 3 y lo vamos a comprender a la perfección. Versículo 1 al 3 del Salmo 119 para poderlo entender. Les estoy diciendo, somos bienaventurados o felices porque al guardar y aplicar su doctrina a nuestra vida nos aleja de la iniquidad, de la maldad que a Dios no le agrada. ¿Qué nos dicen los versículos en orden? Si ve, el versículo 3 tiene la respuesta de la razón del versículo 1 y 2. Es feliz el que guarda la palabra del Señor porque Él nos separa del camino de las tinieblas. Él nos aleja, amados hermanos, del camino de la iniquidad o del camino de la maldad. Alabado sea el nombre del Señor. Y nadie que es íntegro, como miramos en el Salmo 16, vive aburrido, amargado, de mal genio, desesperado. Vive totalmente feliz. Y la palabra dice, es bienaventurado. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Yo les he dicho desde el año pasado enfatizándole, para ser verdaderamente felices como creyente consiste en obedecer la palabra de Dios. Pero si unimos a este versículo, los primeros 3 versículos del Salmo 1 que usted y yo conocemos en memoria, ¿qué nos dice este Salmo? Pero si el hermano lo coloca, no pasa nada. ¿Qué nos dice de memoria? Vale, cuidado. Lo resumo. Bendecidos son los que andan alejados del camino de iniquidad. Bendecidos son los que andan alejados o separados del camino de maldad y en cambio hacen que la palabra del Señor sea su máxima delicia. Ello les hará ser verdosos, vigorosos, elegantes, queridos, simpáticos, bonitas, amado hermano, y nos permite dar el fruto que Dios quiere de nosotros. Y eso nos hace feliz, dice el Salmo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Pero la contraparte del Salmo 1 también le dice a aquellos que están a la iglesia rogando a la gente que más cosas y de mal genio, hermano, y que no se esfuerzan por vivir la palabra del Señor. No así con eso, no le sucede lo mismo porque son como basura o tamo que el viento pandea para donde quiere y esos no pueden permanecer en la congregación de los justos porque Dios conoce el camino de los que se han apartado de la iniquidad, de la maldad y ¿qué? Con la senda de los malos. Ay, perecerá, no puede dar fruto. Santo es el nombre del Señor. No puede ser feliz. Dígale al que está a su lado, yo debo esforzarme por amar esta palabra, por estudiarla, por meditarla, por memorizarla, por obedecerla, por reverenciarla y por compartirla. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué pasa con los hijos cuando llegan a la adolescencia? Enfrentan la secundaria después de 3er grado, 8º año, amado hermano, de estudio y dentro de la universidad. ¿Qué pasa con sus hijos? Resulta que de que tan... Yo siempre he dicho que los niños llegan a una edad tan hermosa que todo lo que hacen es encantador. Es encantador para quien sea. Pero después, amado hermano, empiezan a ir pasos en que ya las cosas toca que tentarle la manubita y toca que hacerle y toca que hablarle y listo, llegan así en esa posición hasta que empiezan a enfrentar la adolescencia. La adolescencia tiene compañeritos que le hablan hoy en día que más el internet y los celulares que usted a propósito, padre, a su hijo no le debiera regalar jamás de los jamás ni permitir que le regalaran un celular hasta que no tenga su mayoría de edad. El padre responsable, la madre responsable haría eso. El padre alcahueta, el padre o la madre que sigue la corriente del mundo, el niño apenas empezará a medio reaccionar y a moverse y ya le tiene el celular de regalo. Lo está destruyendo. Así le dé la enseñanza que le dé, el celular es lo que más tiene en su mano y el celular es lo que más le enseña a él. Y eso es lo que él sigue. Y cuando empieza la adolescencia, empieza a desviarse. Se le da cuero, no le entra. Se le habla, ya no le entra. Y cuando
Llega a la juventud, hermano. Lo mejor es que como padre, en el presente, agache las orejas y cierre los ojos. Y solo interceda delante de Dios si no quiere ver a un hijo, a una hija rebelada contra usted, como padre o como madre. Estoy hablándole de la actualidad que vivimos, hermanos. Terrible, duro, duro. Por eso, hermano, el texto de Proverbios debe estar enraizado, memorizado y, hermano, abierto ante los ojos de todo padre y de toda madre. Instruye, enseña, capacita, doctrina al niño en su infancia para que esa doctrina, esa enseñanza de la sana palabra, hermano, nunca vaya a permitir que él se aparte de los caminos del Señor. Siempre cause temor en su vida. Oh, santo es el nombre de Dios. Entonces la segunda razón, lo causa, amado hermano, por la cual usted y yo debemos vivir felices, es porque fue cuando venimos a Cristo y empezamos a meditar en su palabra que nos mostró el camino de maldad, de iniquidad, de mentira, de engaño, de desviación, y la palabra nos fue corriendo y nos fue ubicando al camino de santidad que agrada a Dios, y en el cual usted y yo debemos andar y caminar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Tercero, al atender los preceptos, mandamientos y directrices de la palabra de Dios, nos hace ser felices porque nos libra de ser humillados y avergonzados. Versículo 6. Porque nos libra de ser humillados y avergonzados. Versículo 6, que nos dice: eso, aleluya. ¿Cuál versículo me leyeron? Recuerde que estoy enseñando en el Salmo 119 por versículo. El Salmo 1, versículo 6 le estaba dando como ejemplo de lo que precisamente somos felices porque la palabra de Dios nos separa, nos aísla del camino de iniquidad o de maldad. Estén aquí presente conmigo, iglesia. ¿Qué nos dice el 6 del 119? Bendito y alabado el nombre de Dios. Quizás usted me diga: pero pastor, yo he pasado muchas vergüenzas como cristiano. Pastor, yo he sido humillado, tremendamente humillada como cristiana. ¿Sí pueden decir eso en sus mentes? No, solo uno me dijo que sí, los demás no. Son columnas, estatua columna, estatua puerta, estatua atril. Es tremendo, iglesia. No hay un creyente que no haya sido humillado, si es verdadero creyente. No hay un creyente que no haya sido avergonzado, si es verdadero creyente. Pero ¿qué es lo que está diciendo el salmista? A la luz del contexto de todo el salmo y de la palabra de Dios. Les pregunto, ¿Jesús fue humillado? ¿Jesús fue avergonzado? ¿Pero cómo culminó? En victoria y humillando a todos los que lo humillaban de verdad y avergonzando a todos los que pretendieron avergonzarlo. No importa que en momentos nos quieran humillar, nos quieran avergonzar, pero si usted sigue manteniendo, como dice el mismo salmista en el Salmo 119, su posición delante de Dios en creer la palabra, como miramos anoche en Daniel, guardar la palabra, amado hermano, Dios te va a poner en alto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dándote la victoria sobre aquellos que pretendían humillarte y avergonzarse. Santo es el nombre del Señor. Yo tengo mucho testimonio de personas de que me convertí, hermano, pretendieron humillarme que porque era evangélico, porque había cambiado de papá y de mamá, y ahora tenía otros hermanos que porque había cambiado de iglesia, porque había cambiado de amigos. Pero le doy honra al Señor, porque cuando empecé a predicar en la iglesia, en el púlpito y por las calles, esos que un día me maltrataron, me insultaron, me humillaron, fueron capaces por la gracia del Señor de abrazarme y decirme: lo felicitamos, joven, porque usted es una honra para su padre y su madre. Sus hermanos son borrachines, hartos, pero usted es la luz de ese hogar. Ay, qué hermoso es el Señor. Eso le trae a uno a mirar cómo el Señor, hermano. Hay un dicho en el mundo religioso que Dios tarda pero nunca olvida. Eso dice el mundo religioso. Dios tarda pero nunca olvida. Hermano, Dios sabe que mi transitar de que sea atormentado, perjudicado, humillado, maltratado, tiene que abarcar un tiempo de aquí a quizás a 5, 10, 15 años, pero Él sabe que allá a los 15 años Él me va a sacar en alto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Lo mismo pasa con su vida y sucede con su vida. Alabado sea el nombre de Dios. Dios nos libra de ello y ello es motivo de alegría. La Biblia está llena de cantidad de ejemplos de eso. Saúl humilló a David hasta no más querer.
Le echó todos los ejércitos al alcance de su mano. Le declaró enemigo a todo el pueblo. Pero ¿qué hizo Dios? Resaltó a David. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aún le dijo a Saúl antes de morir por medio del profeta: yo he elegido un hombre mejor que tú. ¿Cuántos alaban a Dios? De quien no quitaré el reinado de Israel. Amén. Saúl se consideraba que él iba a ser, amado, de quien la heredad en el trono nunca iba a desaparecer. Pero Dios le quitó toda humillación contra David, sobre David, y toda vergüenza que le quiso causar, librándolo primeramente cuando disparaba para matarlo y ver tan fácilmente como eléctricamente se corría y la espada pasaba para la pared. Santo es el nombre del Señor. Viéndole, hermano, que cuando dijo: ya Jehová, equivocadamente, ya Jehová me lo ha entregado, lo ha encerrado, y se iba a agarrarlo, cualquier cosa pasaba y no podía hacerle nada a David. Todo eso maquinaba en la cabeza de Saúl. Pero al final Dios le dijo: locamente has actuado. Por tal razón Jehová ha escogido a un nuevo rey. ¿De quién? Siempre tendrá descendencia en el trono. ¿Cuántos alaban a Dios? Entendamos a la luz de toda la palabra lo que significa: no seremos humillados y no seremos avergonzados. Y en vez de aquellos momentos ponernos a berrear y a berrear y a berrear y a berrear, que no hacemos sino lavar pañuelos y hasta el pecho y el seno y no sé qué más cosas, como Daniel, exaltemos, alabemos y démosle gracias a Dios por esos momentos, porque Él ya tiene la victoria después de la esquina. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Cuarto, escuchar, leer y obedecer la voz de Dios nos hace felices porque nos protege del oprobio y del menosprecio. Versículo 22, similar al 6. ¿Qué nos dice? ¿Qué quiere decir oprobio y menosprecio para ustedes? ¿Qué significa oprobio y menosprecio? Humillación, maltrato, rechazo. Me tienen como algo insignificante, sin valor, sin ningún aprecio. Pero dice el salmista: aparta de mí el oprobio y el menosprecio. ¿Por qué? Porque tus testimonios yo guardo. Porque tu palabra yo vivo. Yo no sé cómo los que se duermen pueden después meditar en la palabra del Señor. A no ser que tengan la dicha y la fortuna de José y de Daniel, de tener visión y después le traiga la visión una palabra que viva. Pero hoy en día poco se ve eso. Entonces, no sé. Bueno, vamos al quinto. El obedecer la palabra, sí, el obedecer la palabra y hablar de su mensaje nos hace bienaventurados porque ella se convierte en el mayor regocijo y delicia de nuestra vida. Ella se convierte en el mayor regocijo y delicia de nuestra vida. Y para ello necesitamos amarla. Versículos 46 y 47. Versículos 46 y 47, ¿qué nos dice? Ay, santo es el nombre. ¿Aquí de qué está hablando el versículo? Dos versículos, ¿de qué están hablando? Ah, sí, de que él se avergüenza hablar de la palabra. Que solo habla delante de los de baja categoría, de los de bajo estrato. Ah, para él, cual el apóstol Pablo, no había persona señalada para hablarles de la palabra. A toda persona se deleitaba en hablar la palabra del Señor. Vamos al versículo 77. Mire tan hermoso. Señor, recuerden el Salmo 16. Señor, vengan a mí tus. Hay plagos de aquí que no creen que Dios es misericordioso y por eso no lo pronuncian. Tremendo, iglesia. Qué rico decir: vengan a mí tu misericordia, cuando sabemos que la misericordia de Dios es inalcanzable a nuestro entendimiento, pero es la que nos bendice perfectamente y justamente. Alabado sea el nombre de Dios. Señor, vengan a mí tus misericordias. ¿Por qué? Eso es lo que dice el Salmo 16. Perdón, el 26. El 16 también tiene parte de ello. Vengan a mí tus misericordias, porque tus palabras son mi delicia. Tus mandamientos son mi delicia. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted hace de la Biblia, amado hermano, las delicias, el gozo de su existir, los cielos están abiertos para soltar toda clase de misericordia, de bondad de parte de Dios para con su vida. Y usted le puede decir a Dios: Señor, me falta esto, Señor, dame esto, y el Señor no te lo va a negar. Recuerde lo que dice claritamente
Primera de Juan 5, 14 y 15, que si nosotros andamos en la voluntad del Señor y pedimos algo en la voluntad del Señor, nos será hecho. Alabado sea el nombre de Dios. Amén, aleluya. Ay, qué precioso, hermano, es poder encontrarle el sentido, amado hermano, inspiracional de Dios a la escritura, a la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Ello nos satisface tanto y nos bendice tanto. Aleluya. A mi hermano me dicen y consiervo, Héctor, ¿por qué no se manda a operar? Mándese a operar, que hoy en día la ciencia ha adelantado tan tremendamente la tecnología. Héctor, mándese a operar. Yo digo, la palabra de Dios es mi delicia y yo sé que lo que me está pasando no está fuera de la voluntad de Él. Un día Él se glorificará de acuerdo a su voluntad. Un día pasaba por una tribulación terrible, terrible, y le dije a Dios, háblame por tu palabra, porque Señor, estoy casi que me hundo. Y le dije, quiero que me hable, Señor. Yo no voy a ponerle dedo a la palabra, pero quiero que donde mis ojos caigan, Señor, tendré como señal de que tú me hablas por ese versículo. Y cerro mis ojos, Señor, háblame en tu palabra. Cogí una Biblia que no usaba, que tenía ahí sin estudiar nunca, hermano, y la abrí, me sale en Job. Y abro los ojos y dice, aunque tú me matares, con todo yo te alabaré. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más entiendo que esto que me está sucediendo está en tu voluntad, Señor. Y mi deber es alabarte, honrarte y esperar en ti. Y empecé a echarle cabeza al pasaje y empiezo a agarrar del libro de Job. Ay, yo sé que mi Redentor un día se levantará y mis ojos lo verán. Alabado sea el nombre de Dios. Gracias, gracias, Señor, gracias. Le alabo y le adoro. Y la palabra de Dios cada día nos permite asegurarnos más de lo que es Dios, lo que miramos anoche sobre Daniel. ¿Quién es Dios? Mire, Daniel, quizá anoche Dianita no lo tocó, pero hermano, Daniel sabía que su Dios, el término que ella utilizó en la enseñanza, era el Dios verdadero. Y ese es el Dios verdadero en el que usted y yo hemos creído, en el que usted y yo adoramos y servimos, aleluya. Y si Él es el verdadero, cumple todo lo que promete en esta palabra para usted y para mí. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso debe haber en nuestra vida regocijo de obedecer, atender y deleitarnos en la obediencia a la palabra de Dios. Aleluya, alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Oh, santo es el Señor. Hasta ahora no les he dicho que no podemos quejarnos, que no podemos tener dificultades, luchas, persecuciones, ser avergonzados. No, todo eso hace parte de la vida de buenos creyentes. Pero nuestra mirada tiene que estar, como dijo el apóstol, en Jesús y en las promesas de la palabra. Amén. Aleluya. Así como usted, empleado, tu mirada tiene que estar en los requerimientos, requisitos, observaciones, amado hermano estatutario de su empresa, para que te vaya bien y sea bendecido. Pero si no los tiene presentes, fácilmente los va a quebrantar y tuki lulú. Santo es el nombre del Señor. Usted y yo hemos tenido la mirada, es en las promesas de la palabra del Señor que nos conducen a Dios y a Jesús. Amén. Vamos al versículo 92. Estamos mirando que el obedecer la palabra y hablar de su mensaje nos hace bienaventurados porque ella se convierte en el mayor regocijo y delicia de nuestra vida. Versículo 92. ¿Sí? Les hago esa pregunta, no me la vayan a responder. ¿A cuántos creyentes usted conoce que en medio de una prueba de aflicción abandonaron el caminar con el Señor? Dejaron al Señor. ¿Sabe qué me dice a mí eso? Vivían separados de la palabra de Dios. Aunque la conocían, pero vivían separados de ella. Dice su palabra, si su palabra no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción, ya en mi quebranto, ya en mi prueba, ya en mi persecución, ya en mi tribulación, yo hubiera... El Señor nos guarde y tenga misericordia. Cuando usted y yo hacemos de la palabra de Dios nuestra mayor delicia en esta tierra, usted cuenta como Daniel seguro con la victoria. Lo cuenta con ella, no importa el tiempo que se demore en manifestarse, pero está seguro que viene porque viene. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Alabamos al Señor. Versículo 111. Estamos hablando que ella se convierte en el mayor regocijo y delicia de nuestras vidas. Versículo 111. Usted sabe que yo siempre le hablo Biblia y Biblia. Una vez alguien de audiovisuales me dijo, pastor, pero usted sí mete textos y textos. Le dije, lo importante es que esos textos y textos hablen a tu vida. No más, eso es lo importante.
Cuando el apóstol Pablo exhorta y anima y motiva a Timoteo, le dice, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero, que sabe echar cuentos, que sabe echar chistes, que sabe utilizar historias, exponiendo mi palabra. No, que sabe usar, sabe extender, sabe abrir, sabe exponer. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios. Y a Él le doy toda honra y toda alabanza. ¿Cuántos alaban a Jesús? Eso no quiere decir que usted predicando de pronto suelte un chiste. Yo lo hago. Pero lo que predomina, amado hermano, el común denominador aquí es la honra a Dios por medio de su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando nos llenamos de historias, dejamos la palabra a un lado y le damos importancia a las personas de la historia. Amén. Encuentran en el Nuevo Testamento hablando y predicando solamente de Jonás, solamente de Saúl, solamente de Salomón, solamente de David. No, solamente de Jesús, aunque de vez en cuando mencionan los sucesos en la vida de tales personajes. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Ay, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué dice el 111? ¿Entendemos el contenido de este versículo? Por heredad he adquirido, he tomado, he decidido. ¿Qué? Tomar tu palabra. ¿Por qué? Si la Biblia no nos alimenta y no nos nutre y no nos surte de gozo, de alegría, hermano, no estamos en el Dios verdadero, en el Dios verdadero de la palabra. Porque la voluntad de Dios, ¿sabe cuál es? Que usted como creyente y yo como creyente seamos felices, dándole siempre la honra, la alabanza, la exaltación y la adoración a nuestro Dios. Aleluya. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre porque son el gozo de mi alma. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién de ustedes me puede compartir la experiencia de lo que es adquirir una heredad de los padres o ex familiar que falleció? Número 2. ¿Qué hace usted con esa heredad? ¿Quién me puede compartir eso? No hay nadie. ¿Y qué? Cuidarla. Lo primero que hace es cuidarla para poderla disfrutar. Porque si no le pasaría lo del hijo pródigo y quedaría sin nada. Recordemos el caso del rey más malvado en apoyo con su esposa. Porque hay otro que fue súper malo, pero ese en apoyo de su esposa. Había un hombre que le había quedado una heredad, que se llama, ¿así se llama el muchacho? ¿El dueño de la heredad? ¿Cómo? Muy bien. Entonces el rey malvado le encantó esa heredad porque tenía esto, tenía aquello, tenía ello que él no tenía en toda su heredad. Esa fue la razón por la que le agradó. Y entonces dijo, yo voy a negociársela al chino y le voy a hacer un cambio. Hablo chino en el término que él era el rey y el otro era, amado hermano, sencillamente un heredero. Y fue y lo visitó y le planteó. El hijo amaba tanto, amado hermano, se gozaba tanto en la heredad que le había correspondido, que le dice al rey, no, mi majestad el rey, esta heredad no tiene ningún precio. La aprecio con toda mi alma y no voy a salir de ella. De modo que el rey entendió que era imposible hacerlo cambiar de idea. ¿Por qué? Porque amaba la heredad, valoraba la heredad, cuidaba la heredad, honraba la memoria de sus padres. ¿Cuántos alaban a Dios? Y hermano, entonces llega a la casa todo triste, cabizbajo, hermano, no con cara de rey. Y la malvada que lo acompañaba le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y el hombre le dice, pasa esto, sucede esto. Ah, no, alégrese, deje de pensar tonterías. No, esa solución ya está. Y va y lo hace matar para poder hacer a su señor dueño de aquella heredad. El texto dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre porque son el gozo, el regocijo, la felicidad de mi alma, de mi existencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y el 162. El 162. Le pregunto, no me vaya a responder, pero respóndase. ¿Ese sentido y ese valor tiene para usted la palabra de Dios? ¿Ese sentido y ese valor tiene para usted la palabra de Dios? Me regocijo en tu palabra, como el que haya, el que tiene, el que alcanza, el que obtiene muchos despojos. Habla de tesoros. Ese valor
¿Tiene la palabra de Dios para usted? Si es así, eres una persona totalmente bienaventurada. Debes ser una persona totalmente feliz. Porque la palabra, el atesorar la palabra en nuestra vida, el amar y deleitarnos en la palabra, es la única que nos lleva al mayor tesoro existente en esta tierra y por la eternidad. Donde vas a tener el oro por maletas, no por puñadas. Donde va a tener, hermano, el ónice, la esmeralda y toda clase de piedras preciosas. Quizás sus ojos se van a cansar de mirar, porque por donde anda es sello, lo que le rodea las paredes es sello, el techo es sello, todo es sello, alabado sea el nombre de Dios. Por eso este texto tiene que tener mucho sentido de pertenencia en tu vida, hombre o mujer de Dios, cristiano temeroso de Dios. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos, para que decidas obedecerla y andar en ella, y entonces experimente la felicidad del Señor. Incline su rostro y hable con Dios frente a esta posición. Bueno, nos quedó para el próximo domingo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Traía 15, solo le pude compartir 15. Pero mi pregunta para ustedes que me responde, ¿se han edificado, han sido enriquecidos y bendecidos con esa palabra? Por favor, hable con Dios a solas. Hable a Dios con Dios a solas. Sabe que esta palabra nos debe nutrir. Esta palabra nos debe llevar a autoexaminarnos y a mirar en qué posición tenemos la palabra de Dios frente a nuestras vidas. ¿Cómo valoramos, cómo estimamos la palabra de Dios? Y ello nos lleva a entender y a comprender lo mismo, a ver por qué no eres feliz plenamente. Recuerdo el precioso himno mientras ora, obedecer, obedecer. Cumple fiera tu voluntad. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Señor, si tu palabra no hubiese sido mis delicias, ya en tu aflicción, en mi aflicción, en mi prueba, en mi dificultad, yo hubiera fallecido, yo me hubiera descarriado. Oh, guárdanos, Señor. Padre, que aquel amor tan profundo, aquel regocijo tan grande, aquel valor que el salmista daba a tu palabra, se encarna en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro ser. Señor, porque no he experimentado mayor regocijo en esta tierra, mayor motivo y causa de felicidad que el ver en entorno de mi vida, Señor, la manifestación plena de tu palabra. Que así sea con cada hermano, con cada hermana, con cada creyente. Y pido, Dios, que hoy los amigos, los hermanos, las personas que nos pueden oír a través, soberano Señor, de las redes sociales, puedan valorar tu palabra. Puedan tener en este puesto de estima, de gracia, Señor, tu palabra. Para que la puedan amar, decidan creerla y seguirla, Señor. Porque en ti nunca hay fracaso, porque en ti nunca hay derrota, pues tu palabra siempre nos conduce a la victoria, Señor. Hoy bendigo a tu iglesia que ha dispuesto su alma para atender a esta palabra. Para, Dios mío, decidir meditar en ella en esta semana, decidir memorizarla, guardarla, obedecerla, Señor, en medio de toda vicisitud o dificultad que se nos presente hoy o mañana. Señor, y asimismo compartirla con toda la satisfacción y la libertad que ella nos da, Señor, de saber que tú eres el único Dios verdadero para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús bendigo la iglesia y bendigo cada oyente con la bendición de Dios Padre y Dios Hijo, con la gracia, el entendimiento y la sabiduría del Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro, Padre, recibiendo una semana de gran bendición y guianza por ti. Amén y amén.